Me llamo María y tengo 67 años. Y cada segundo que paso bajo este puente helado, hay algo que me duele más que el frío que se me mete en los huesos. La traición de mi propia hermana, Sofía. Mientras ella está ahora sentada cómodamente en su mansión, valorada en millones, no sabe o no quiere saber que el coche que conduce, la comida que disfruta e incluso el abrigo que lleva encima fueron pagados con mi dinero, con una vida que me fue arrebatada. Nosotras, Sofía y yo, no éramos hermanas comunes. Después de la muerte de nuestra madre y de nuestro padre, estábamos convencidas de que no nos quedaba nadie más en el mundo. Por eso creía que el lazo entre nosotras era inquebrantable. Mientras yo me dejaba la vida trabajando día y noche para mantener abierto el pequeño local que nos había dejado nuestro difunto padre, Sofía prefería disfrutar de la vida, salir, viajar, y yo siempre lo justificaba por su juventud. Cuando supe que el terreno donde estaba el local había aumentado muchísimo de valor y que un promotor nos ofrecía varios pisos y una gran suma de dinero a cambio, confié plenamente en mi hermana y le di un poder notarial para que gestionara todos los trámites legales. No me di cuenta de que aquellos gruesos documentos que me trajo para firmar, solo papeleo rutinario de la venta, según ella, en realidad transferían con una sola firma todos mis derechos, mi parte y mi futuro a su nombre. Después de la venta, me entregó una cantidad pequeña de dinero y me dijo: «Las cosas no salieron como esperábamos. Esto es lo que te corresponde». También me alquiló una casita modesta a las afueras de la ciudad. Jamás imaginé que en realidad acababa de sufrir la estafa más grande de mi vida. Los primeros meses en aquella casa húmeda y sombría fueron una lucha, no tanto por haber sido engañada, sino por el frío de la soledad. Las llamadas de Sofía, cada vez más escasas bajo la excusa de «estoy muy ocupada», eran la señal amarga de que nuestro vínculo se había roto y de que yo estaba siendo abandonada lentamente. El dinero que me dio, supuestamente mi parte de la venta, se desvaneció como un puñado de arena entre los dedos. Cuando ya no pude cubrir ni mis necesidades básicas, cada intento de contactar con ella chocó contra un muro de silencio. Con el peso insoportable de una sospecha que crecía dentro de mí, gasté mis últimos euros en un billete de autobús para regresar al lugar donde una vez estuvo nuestro local, aquel terreno que era la herencia de nuestro padre. Y allí lo vi. Un complejo residencial enorme, moderno, con cristales relucientes, una especie de monumento levantado sobre las ruinas de mis sueños. Me acerqué a la entrada principal y con la voz temblorosa pregunté al guardia de seguridad por mi hermana, Sofía. Él me miró de arriba abajo antes de decir: «La señora Sofía vive en el ático, el penthouse del último piso. Dudo mucho que pueda recibir a alguien como usted». Sus palabras fueron como una bofetada helada que me quemó la cara. En ese instante comprendí que los documentos que había firmado no eran simples papeles elegantes, sino mi propia sentencia. Sofía no solo me había arrebatado mis bienes, sino también mi vida, mi confianza y todos nuestros recuerdos. Volver a la casa alquilada tampoco era una opción. El casero ya había cambiado la cerradura por las deudas acumuladas. Así fue como las calles se convirtieron en mi nuevo y despiadado hogar.
La primera noche que pasé tiritando en aquel banco frente al edificio de lujo fue la más humillante y desesperada de toda mi vida. Las miradas indiferentes de la gente que pasaba a mi lado eran la prueba de que me había convertido en un fantasma invisible, alguien que había caído en el lado equivocado de esa línea cruel que separa la riqueza de la miseria. Cuando salió el sol, el hambre que me retorcía el estómago empezó a imponerse a mi orgullo. Incluso imaginarme un pan recién hecho me hacía llorar. Y pensar que acabaría dependiendo de restos tirados o de un trozo de bocadillo abandonado junto a una papelera me despedazaba los últimos pedazos de dignidad. Durante el día, para escapar de las miradas llenas de lástima y del viento helado, me refugiaba en rincones silenciosos de bibliotecas o en el patio de alguna iglesia. Pero cuando el calor me vencía y empezaba a dormirme, siempre llegaba un empleado a tocarme el hombro y recordarme: «No se puede dormir aquí». Esa frase me devolvía la realidad con una crudeza insoportable. Toda mi vida cabía en una pequeña maleta con una rueda rota. Ese objeto miserable se había convertido en mi único sostén. Por las noches, mientras intentaba construirme una cama con cajas de cartón, recordar el futuro que una vez soñé para mi hermana hacía que la herida de su traición ardiera aún más. Con las semanas, y a medida que el otoño se convirtió en un invierno implacable, aquel suelo húmedo bajo el puente se transformó en mi hogar permanente, lejos de la sombra del edificio donde vivía Sofía. Ya ni siquiera lloraba. Mis lágrimas se habían congelado. La mujer frágil y confiada que yo había sido se había desvanecido, reemplazada por alguien que respiraba únicamente con un propósito: esperar el día en que pudiera cobrar su venganza. La larga fila para conseguir una taza de sopa caliente se volvió mi nueva y humillante rutina. Y mientras observaba el vapor elevarse de aquella lata ardiente entre mis manos, imaginar qué exquisito plato estaría degustando Sofía en su ático comprado con mi dinero me revolvía las entrañas. Una tarde, mientras buscaba un trozo de cartón que pudiera aislarme mejor del viento, vi cómo se detenía frente al edificio un coche negro y lujoso, de esos que solo aparecen en las películas. Cuando la puerta se abrió y descendió una mujer envuelta en pieles, con una sonrisa arrogante, reconocí a mi hermana. Sentí cómo la sangre se me congelaba. La ironía más cruel llegó pocos días después, cuando encontré una hoja de periódico en un contenedor. En la sección de sociedad, había una foto de Sofía sonriendo en una gala benéfica, recibiendo aplausos por donar seguramente una fracción diminuta de la fortuna que me había robado. Impulsada por la desesperación y la rabia, intenté acercarme al edificio una vez más, pero el mismo guardia de seguridad que antes me había despreciado me reconoció enseguida. Caminó hacia mí como si fuera una plaga y me gritó: «Lárgate de aquí, mendiga asquerosa, no vuelvas a molestar a la señora». Aquel insulto, ese último acto de humillación, fue el punto final. Mientras regresaba a mi cama de cartón bajo el puente, sentí cómo la tristeza y el dolor dentro de mí se transformaban en una furia helada, dura como el hierro. Me hice una promesa inquebrantable. Esta historia no terminaría así. Un día, de alguna manera, Sofía tendría que mirarme a los ojos y rendir cuentas por su traición. La humedad helada del refugio de cemento bajo el puente ya no me importaba. El fuego de la venganza que ardía dentro de mí se había convertido en la única armadura capaz de proteger mi cuerpo del frío exterior. Por eso, todos los días,
Desde el amanecer hasta que caía la noche, mi única e inamovible misión era mantenerme al acecho en el callejón frente al edificio que se había convertido en el símbolo de la fortuna que mi hermana me había robado. En una de esas guardias obsesivas que llevaba semanas repitiendo, una tarde en la que un viento feroz arrastraba consigo toda la suciedad de la ciudad y me la lanzaba a la cara, Sofía salió del brillante vestíbulo giratorio como un vendaval. Gritaba furiosa a alguien por el móvil pegado a su oído, mientras con la otra mano intentaba sujetar tanto su abrigo de piel como su bolso carísimo que el viento amenazaba con arrancarle. Fue esa prisa arrogante la que hizo que justo cuando subía al coche cuyo conductor le sostenía la puerta abierta, un objeto pequeño cayera entre los papeles que llevaba y terminara en la acera sin que ella lo notara. Cuando el lujoso coche negro desapareció girando la esquina y el guardia del edificio, más preocupado por escapar del frío que por vigilar, se refugiaba en el vestíbulo cálido absorto en su teléfono, hice el movimiento más rápido de toda mi vida. Con el corazón golpeándome el pecho y sin prestar atención al tráfico que rugía a mi alrededor, crucé corriendo la calle y recogí aquel pequeño objeto de cuero negro que yacía junto a una rejilla del alcantarillado. De vuelta en mi refugio, entre las mantas sucias y húmedas bajo el puente, sujetaba con fuerza ese inesperado botín. Sentía en todo mi ser que aquella pequeña libreta negra podía ser justo la chispa que necesitaba en mi congelada búsqueda de justicia. Cuando con mis dedos temblorosos y ennegrecidos por la mugre abrí la tapa, encontré páginas llenas de citas, nombres desconocidos y cálculos extraños escritos con la pulcra letra de Sofía. Mientras la hojeaba, entre citas de peluquería y nombres de boutiques de lujo, vi una anotación marcada con bolígrafo rojo, subrayada con fuerza y acompañada de la palabra importante. Decía, Abogado Javier, viernes 15:00. Al leer ese nombre sentí que me quedaba sin aire. El abogado Javier había sido un viejo amigo de la familia, el mismo hombre honesto y respetado que tras la muerte de mi padre se había encargado voluntariamente de todos los asuntos de la herencia. No entendía por qué Sofía seguía reuniéndose con él a mis espaldas, fingiendo que yo no existía. Ver el nombre del abogado Javier, un hombre conocido por su integridad en la lista de citas secretas de mi hermana, y además acompañado de una hora destacada, lanzó mi mente a un torbellino de sospechas. O bien él había estado implicado desde el principio en la gran traición, o Sofía intentaba ocultarle, incluso a él, algo relacionado con la fortuna que me había arrebatado. La anotación en rojo y lo cercano de la cita encendieron una luz fría pero esperanzadora en mi mente. Que Sofía estuviera organizando un encuentro tan apresurado y discreto significaba que aún quedaba algún cabo suelto, algo legal que no estaba resuelto o que debía renegociarse. Y ese pequeño resquicio era quizá el único paso que podía llevarme a recuperar una parte perdida de mi vida. Ya no iba a seguir siendo una espectadora rota por el dolor. Por eso tomé mi decisión final. Debía hablar con Javier antes de que Sofía lo hiciera, descubrir la verdad oculta tras aquel encuentro secreto y advertir a ese viejo amigo de mi padre de las nuevas intrigas de mi hermana. Pero enseguida tuve que enfrentarme a una realidad amarga que congeló por un momento mi sed de venganza. ¿Cómo iba a entrar en el despacho de un abogado prestigioso, en una de las zonas más respetadas de la ciudad, vestida con harapos y cubierta por meses de suciedad? Mis manos agrietadas y ennegrecidas por el frío y mis ropas impregnadas del olor de la calle eran barreras que harían que me expulsaran incluso antes de que pudiera decir una palabra. Para superar ese obstáculo y recuperar al menos una parte perdida de mi dignidad, tomé una decisión dolorosa: vender el pequeño collar de plata que había pertenecido a mi madre. El único recuerdo de mi infancia y lo más valioso que tenía en un sentido espiritual. Con el dinero que obtuviera, esperaba comprarme al menos un abrigo decente que me permitiera cruzar la puerta de aquel despacho sin ser rechazada de inmediato. Cuando me puse aquella ropa barata pero limpia que había conseguido a cambio del último recuerdo de mi madre, sentí como el peso de las calles se levantaba de mis hombros.
Aunque mi reflejo en la ventana del autobús mostraba a una mujer agotada y vencida por la vida, la determinación que me daba mi deseo de venganza era inquebrantable mientras avanzaba hacia la dirección donde se encontraba uno de los despachos de abogados más prestigiosos de la ciudad. Al entrar en el vestíbulo de mármol pulido de uno de los edificios más imponentes de la ciudad, la diferencia entre mi realidad y el mundo de las personas trajeadas, de las sonrisas frías y artificiales de las recepcionistas, hizo que mi corazón latiera con fuerza descontrolada. Aún así, di pasos temblorosos hacia el mostrador y, limitándome a mencionar la hora de la cita, logré cruzar la puerta del despacho del abogado Javier. Cuando entré en su oficina y él levantó la vista, la expresión de sorpresa absoluta en su rostro fue la prueba más clara de lo profundamente que Sofía había intentado enterrarme, borrar mi nombre y mi existencia. Me indicó que me sentara y yo, intentando controlar el temblor de mis manos, hice todo lo posible por mantenerme erguida y hablar con dignidad frente a aquel hombre respetado. Le conté la verdad que se escondía tras la firma que Sofía me había arrebatado, el engaño meticulosamente planeado, cómo me había dejado sin hogar, sin bienes y abandonada en las calles. Coloqué sobre su mesa la libreta negra que Sofía había perdido, aquellas notas secretas, citas ocultas y fechas sospechosas eran pruebas irrefutables de que seguía moviendo los hilos legales a mis espaldas. Tras escucharme con suma atención y revisar la libreta, el abogado Javier se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa con un gesto lento. La profunda decepción en su rostro, acompañada de una rabia evidente hacia mi hermana, era imposible de disimular. «Señora María», dijo con voz grave, «su hermana, Sofía, me aseguró que usted vivía en el extranjero y que había renunciado voluntariamente a sus derechos. Por eso ella se presentó como la única heredera legítima». Esas palabras confirmaron que yo había dicho la verdad y que él también había sido víctima de una mentira mezquina. Avergonzado, me confesó que Sofía había solicitado una cita a escondidas para que él firmara los últimos documentos necesarios para cerrar la herencia de mi padre, ocultando por completo el hecho de que yo seguía viva y localizable. El abogado Javier, con la cabeza entre las manos, comprendió que toda su integridad profesional había sido utilizada en favor de una estafa cuidadosamente construida. Sofía quería legitimar la propiedad antes de que alguien pudiera cuestionarla. Entonces me vi obligada a contarle cómo después de expulsarme de mi casa, Sofía me había condenado a vagar sin refugio por las calles heladas. El abogado Javier escuchó horrorizado cómo la traición no solo había sido financiera, sino también profundamente inhumana. Comprendió de inmediato que debía suspender cualquier trámite de confirmación de propiedad, ahora que la verdadera heredera, yo, aparecía ante él. Tras unos minutos de tenso silencio, golpeó suavemente la mesa con la palma de la mano y me estrechó la suya con firmeza, sellando así una alianza silenciosa. Sofía estaba tan segura de sí misma, tan convencida de que yo había desaparecido, que ni siquiera imaginaría que yo y el abogado Javier habíamos unido fuerzas. Esa ventaja sería la clave para desmontar todo su plan y tenderle la trampa perfecta. El abogado Javier me explicó al detalle el contraataque. Si Sofía llamaba para cambiar la cita, él fingiría que todo seguía en orden
y cuando por fin llegara el día de la reunión, ella entraría en la oficina con su aire triunfante, justo antes de encontrarse conmigo cara a cara, arruinando su juego al instante. Memoricé cada fase del plan como si fuera la única tabla de salvación de mi vida. Al acabar de escuchar todo, solo le pedí una cosa al abogado Javier: estar presente cuando Sofía comprendiera que el mundo que me había robado estaba a punto de derrumbarse sobre ella. Esa confrontación era la pieza esencial de mi venganza, la devolución de cada lágrima y cada noche de miseria. Él aceptó sin dudar y prometió hacer los arreglos necesarios para mantenerme a salvo hasta el día de la cita. Gracias a la humanidad del abogado Javier, poder dormir por primera vez en meses bajo un techo y sobre una sábana limpia trajo un alivio profundo a mi cuerpo. Sin embargo, la tormenta en mi mente no cesaba. En cada minuto que pasaba en aquella cama cálida, mis pensamientos regresaban al frío cemento bajo el puente, donde mi ansia de venganza aguardaba impaciente el día del ajuste de cuentas. La pequeña libreta negra que Sofía había perdido no era solo una prueba. Era también un calendario de esperanza, una confirmación exacta del día y la hora de la cita que lo cambiaría todo. Aquella fecha escrita entre sus páginas marcaba el segundo exacto en el que terminarían mi miseria y el arrogante lujo de mi hermana. Mi única tarea era esperar. A la mañana siguiente, las instrucciones breves y claras que Javier me dio por teléfono confirmaron que el plan seguía perfecto. Sofía había llamado para confirmar la cita y todo avanzaba tal como lo habíamos previsto. Esto significaba que ella no sospechaba absolutamente nada y avanzaba confiada, como si la victoria ya fuese suya, hacia la trampa que le habíamos tendido. Mientras observaba desde la ventana la vida cotidiana de la ciudad, pensé en cuántas personas andaban perdidas en sus pequeñas preocupaciones, sin saber que yo estaba a solo horas del mayor enfrentamiento de mi vida. La compasión y los lazos de sangre ya habían quedado atrás. Solo me quedaba un camino: entregar a mi hermana a la justicia y hacer que pagara hasta el último céntimo por su traición. En el silencio de la habitación, cerré los ojos y visualicé ese instante, el momento exacto en que Sofía me vería allí, sentada en la oficina. Imaginé cómo su sonrisa altiva se iría borrando, cómo el shock tomaría su lugar, seguido del miedo y finalmente de la derrota. Solo esa imagen hacía que todo mi sufrimiento valiera la pena. La luz suave del amanecer filtrándose por la ventana me recordaba que quedaban apenas unas horas para la confrontación más importante de mi vida. Mientras me vestía con aquellas prendas sencillas pero limpias, sentí cómo se acumulaba dentro de mí el peso emocional de tantos meses de humillación. Todo estaba a punto de terminar y la idea de recuperar lo que era mío ardía en mi interior. Caminando hacia el despacho del abogado Javier, sabía que esta vez no regresaba a aquel edificio como una mendiga rechazada en la puerta, sino como una reclamante, como alguien que exigía justicia. Ya no llevaba conmigo la desesperación de las calles ni las últimas monedas obtenidas del collar de mi madre, solo la frialdad de mi determinación y la certeza de que la justicia, tarde o temprano, siempre llega. Javier me recibió con gran cuidado y me condujo rápidamente hacia una salita oscura, oculta tras una puerta cerrada, equipada con una pequeña mirilla desde la cual podría ver sin ser vista.
Allí tendría que esperar a que Sofía entrara triunfante en la oficina, sin imaginar que estaba caminando directamente hacia su propia trampa. Mientras aguardaba en aquel lugar silencioso, oía las conversaciones de la secretaria, los ecos lejanos del pasillo y la forma en que el tiempo parecía volverse pesado. Me asaltaba el temor de que Sofía, en el último segundo, cancelara la cita y destruyera todo el plan. Pero la expresión tranquila y profesional del abogado Javier me transmitía una confianza renovada. Y por fin llegaron esos segundos decisivos. El sonido rítmico y arrogante de unos zapatos de tacón avanzó por el pasillo. La secretaria anunció con entusiasmo: «La señora Sofía ya ha llegado». Entonces la vi, mi hermana, vestida con ropa lujosa, caminando hacia la oficina con la satisfacción de quien cree haber ganado la batalla, sin imaginar que la verdadera guerra estaba a punto de comenzar. En el momento en que mi hermana Sofía se dejó caer en la butaca más lujosa de la oficina, con la misma actitud altiva con la que se movería por su propia mansión, se volvió hacia el abogado Javier y dijo: «Señor Javier, por fin terminamos con todo esto, ¿verdad? Quiero estar segura de que todos los trámites relacionados con mi ingenua hermana están completamente resueltos y que la propiedad ya es definitivamente mía». La expresión de desprecio en su rostro era la raíz de todo el sufrimiento que yo había vivido en las calles. El abogado Javier, ocultando su rabia tras una máscara de profesionalidad cansada, respondió con tono serio: «Señora Sofía, los documentos están listos. Todas las verificaciones finales se han realizado. No queda ningún inconveniente». Sus palabras reforzaron la ya excesiva confianza de mi hermana y la llevaron directamente al centro de la trampa, completamente convencida de que estaba a una firma de su victoria final. Al escuchar esto, Sofía soltó una carcajada de alivio mezclado con burla. Menos mal que María está tan perdida en su vida en el extranjero que nunca se interesaría por estos asuntos tan tediosos. Nunca tuvo cabeza para estas cosas, ¿verdad? Desde mi escondite, rechiné los dientes. Fue la única reacción física que dejé escapar. Un pequeño recordatorio de lo dulce que sería mi venganza. El abogado Javier extendió lentamente sobre la mesa el documento final. «Señora Sofía, este es el último trámite. Con su firma, toda la herencia de su padre pasará a estar bajo su control total. Pero antes de que firme, debo hacerle una última pregunta. ¿Está absolutamente segura de que no existe ningún otro heredero que pueda reclamar derechos?» La chispa de triunfo en los ojos de Sofía era casi insoportable de ver. Mi hermana giró entre sus dedos el bolígrafo caro que sostenía y con una mirada llena de codicia respondió: «Todas las firmas necesarias están hechas, señor Javier. No hay nadie más. Terminemos con esto». En el instante exacto en que la punta del bolígrafo rozó el papel, comprendí con todo mi ser que el momento por el que había esperado durante meses, la hora de hacerle pagar cada lágrima y cada noche helada, por fin había llegado. Justo cuando Sofía iba a estampar su firma y adueñarse legalmente de todo lo que me había robado, abrí la puerta con todas mis fuerzas. El golpe seco resonó por toda la oficina. Mi aparición inesperada, casi espectral, hizo que la mano de mi hermana quedara suspendida en el aire. El tiempo pareció detenerse. Presenciar cómo la falsa expresión de victoria en su rostro se desvanecía lentamente, reemplazada por el terror puro de quien cree estar viendo a un fantasma, me pagó cada segundo de mis meses de miseria. Sofía se quedó clavada en el asiento, rígida como una estatua. En ese silencio absoluto, lo rompí con mi primera flecha envenenada. «¿Cómo estás, querida hermana? ¿O acaso no esperabas encontrarme viva y sana?
bajo el puente que está a unos metros de tu lujoso ático. Esta palabra fue el primer golpe que vengó todo mi sufrimiento. Avanzando con una expresión fría, dejé caer sobre la mesa un pequeño trozo de manta sucia, empapada del frío húmedo del puente donde había sobrevivido. No solo tenía que enfrentar mis palabras, también debía enfrentar la prueba física de la miseria a la que me había condenado. Mientras el pánico crecía en su rostro y sus labios empezaban a temblar, dije con voz firme: el abogado Javier nunca perdió su honestidad, y por eso ya no seguirá tus juegos sucios. Y añadí: hermana mía, el juego ha terminado. Ese papel sobre la mesa no retrata tu victoria, sino mi regreso y tu caída. El pánico de mi hermana Sofía se transformó rápidamente en una torpe negación. «¡Estás loca!», gritó. «¿Qué haces aquí? Estás molestando a mi abogado. Yo misma firmé los documentos donde renunciabas a todos tus derechos. Lárgate ahora mismo o llamaré a seguridad». Pero su voz temblorosa ya no podía sostener el enorme engaño construido con documentos falsificados, y cada palabra que pronunciaba la hundía aún más en su propia desesperación. Entonces dejé caer con firmeza en medio de la mesa la pequeña libreta negra, la prueba central de toda su trama. El objeto que un día cayó al suelo por una ráfaga de viento y que cambió mi destino para siempre. Mientras observaba cómo el bolígrafo se le resbalaba de los dedos, esperé con calma el instante en que la gran revelación se reflejaría en su rostro. Le dije que tenía en mi poder toda la información que había intentado ocultar: citas secretas, números de cuentas bancarias, planes de reuniones clandestinas con el abogado Javier. Todos los detalles de sus intrigas estaban allí. Cuando grité que la vida de lujo que había construido no era más que el fruto de su estafa y no de ninguna supuesta culpa mía, la sala quedó sumida en un silencio denso, mientras la vergüenza comenzaba a devorar su expresión. En su angustia, Sofía se volvió hacia el abogado Javier. «¿Me ha traicionado? ¿Por qué dejó entrar a María? ¿Esto es una trampa?». El abogado no respondió con palabras, simplemente señaló la libreta. Ese gesto fue como el cierre definitivo de una trampa de hierro, contundente, inapelable. Sofía entendió que incluso él había dejado de ser un instrumento involuntario de sus mentiras. Entonces la sujeté por el cuello de su elegante abrigo, el mismo que había comprado con mi dinero, y con las manos que habían temblado de frío durante meses, la sacudí mientras le decía: «Jamás olvidaré el día en que me trataste como a una mendiga y me echaste de mi propia casa. Esta vida falsa que construiste robando nuestra herencia es una mancha sobre el nombre de nuestro padre. He vuelto para limpiar esa mancha». Su orgullo se desvaneció al instante, sustituido por un miedo puro y incontrolable. Cuando solté su abrigo, Sofía se giró desesperada hacia el abogado Javier, como quien busca un salvavidas. «Por favor, esto es un error. María debe estar delirando. Podemos darle algo de dinero para que se marche. Lo solucionamos todo ahora mismo». Solo respondí con una sonrisa sarcástica. Sabía mejor que nadie que su súplica no provenía del arrepentimiento, sino del puro interés. Entonces asentí hacia el abogado Javier,
reconociendo su integridad ahora que se había puesto de mi lado. Él tomó un nuevo documento del escritorio y se lo entregó a Sofía. Señora Sofía, lamento informarle que este asunto no puede resolverse con dinero. La anulación de este trámite implica el inicio de una demanda formal por fraude y falsificación en su contra. Observé cada detalle de su reacción. Mientras leía la citación judicial, sus manos comenzaron a temblar con violencia. La chispa de avaricia en sus ojos desapareció, reemplazada por una desesperación fría y absoluta. Contemplar ese cambio me devolvió poco a poco todo el aliento que las calles me habían arrebatado. Cuando Sofía se levantó de golpe de la silla y cayó de rodillas ante mí suplicando: «Hermana, por favor, perdóname, cometí un error terrible, te devolveré todo, te lo juro, solo retira la demanda». La rechacé con una frialdad impenetrable. Mientras yo luchaba por sobrevivir, ella no mostró ni una sola gota de compasión. Yo no tenía ninguna obligación de mostrarla ahora. El abogado Javier la sacó de la sala con firmeza, pero sin perder la cortesía, ignorando sus protestas desesperadas. Entonces me senté lentamente frente a su escritorio. Él abrió un gaveta y me entregó algo. El collar de plata de mi madre, el mismo que yo había vendido para sobrevivir. Al tomarlo entre mis dedos, comprendí con certeza absoluta que la justicia por fin había triunfado y que estaba a punto de comenzar una nueva vida. Tras los últimos gritos de mi hermana Sofía y el instante en que el abogado Javier cerró la puerta, me dejé caer en la silla. Toda la tensión acumulada durante meses, todo el frío y el hambre que habían marcado mis días, me envolvieron ahora en una oleada profunda de agotamiento. Había sobrevivido a mi primer gran enfrentamiento y por fin había abierto la puerta hacia la recuperación de mi vida. Con las manos temblorosas tomé el collar de plata de mi madre, el mismo que un día había vendido solo para poder seguir respirando. Lo observé brillar sobre mi palma y sentí una paz inmensa al recuperar un recuerdo invaluable que mi hermana había intentado silenciar con dinero. El abogado Javier, ofreciéndome un vaso de agua, me explicó con voz serena que aquella primera confrontación era solo el comienzo. La verdadera batalla empezaba ahora. Los abogados de Sofía intentarían estirar el caso todo lo posible, jugar todas las cartas legales existentes, y yo tendría que ser extraordinariamente paciente para recuperar hasta el último céntimo de mi herencia. Acepté su propuesta de permanecer en una zona segura del edificio hasta que la demanda concluyera. Sofía, en su desesperación, podría intentar cualquier locura, y quedarme allí no solo me protegería de los peligros de las calles, sino que también me permitiría ayudar al abogado Javier a revisar los falsos poderes notariales, los documentos manipulados y los registros bancarios de mi hermana. Al observar desde la distancia el edificio donde Sofía había construido su vida de lujo sobre mi miseria, sentí con claridad que no quedaba en mí ni rastro de compasión o nostalgia, solo quedaba la búsqueda implacable de justicia. Y centré toda mi energía, cada pensamiento y cada deseo en el día en que recuperaría lo que era mío y pondría fin a aquella traición por la vía legal.
Cuando el abogado Javier inició oficialmente el proceso en mi nombre, el escándalo estalló en los círculos financieros de la ciudad. Las pequeñas noticias que comenzaron a aparecer en la prensa levantaron la cortina de la vida ostentosa de Sofía y mostraron al público cómo su reputación, construida sobre mentiras, empezaba a resquebrajarse. Mis días transcurrían revisando montones de documentos que el abogado Javier me entregaba, firmas falsas en los poderes notariales, transferencias bancarias sospechosas, movimientos encubiertos. De este modo reconstruíamos paso a paso cómo mi hermana había robado la herencia de nuestro padre con precisión calculada. La primera defensa de Sofía y de sus abogados fue intentar desacreditarme por completo. Afirmaron que yo estaba mentalmente inestable, que sufría delirios y que todo era una invención mía. Pero el abogado Javier desmontó aquella infamia con mis declaraciones coherentes y sobre todo con las pruebas irrefutables de la libreta de Sofía. Cada argumento que ellos levantaban se derrumbaba sobre sí mismo. Una noche, durante la cena, el abogado Javier me confesó que Sofía lo había llamado para amenazarlo directamente. Si no detiene a María, su carrera se acabará. Retire la demanda. Ese mensaje demostraba que Sofía estaba acorralada, desesperada y completamente fuera de control, dispuesta a recurrir a cualquier método, legal o no, con tal de salvar lo que quedaba de su vida falsa. Pero aquella amenaza solo reforzó mi determinación. Ver derrumbarse la vida lujosa que había construido con mi dinero valía más que cualquier respuesta sarcástica. Y el hecho de que el abogado Javier, a pesar de la amenaza, siguiera a mi lado, me otorgaba una fuerza que no sabía que aún podía sentir. El abogado Javier, plenamente consciente de la gravedad y la irracionalidad de las amenazas de mi hermana Sofía, no solo continuó manejando el caso con una meticulosa precisión legal, sino que también tomó medidas para proteger mi seguridad. Empezó a supervisar personalmente las entradas y salidas del edificio y reforzó las medidas de seguridad en la planta donde trabajábamos, haciendo imposible que Sofía o cualquier persona enviada por ella pudiera infiltrarse y arruinar nuestros planes. Una tarde, el abogado Javier se acercó a mí con un expediente grueso y desgastado. De su interior sacó el documento original del poder notarial, el mismo que mi hermana había falsificado para engañarme. Aquel documento demostraba claramente que yo jamás había cedido mis derechos sobre mi patrimonio. Solo le había otorgado a mi hermana una autorización temporal para realizar gestiones específicas. Era la prueba más contundente contra el pilar central de sus mentiras. Cuando comparamos mi firma auténtica, analizada por peritos calígrafos, con la firma falsificada que Sofía había utilizado, pude ver con mis propios ojos el nivel de manipulación al que había llegado. Comprendí de forma dolorosamente nítida cuán lejos había estado dispuesta a llegar para despojarme de todo y arrojarme a las calles. Mientras sostenía aquel documento original entre mis manos, reviví el instante en que Sofía me tendió la versión falsa y me dijo: «Solo es un trámite rutinario. Si no firmas, se retrasan las gestiones». Recordé cómo había abusado de mi confianza, cómo había pisoteado el vínculo que creímos inquebrantable y cómo había transferido toda nuestra herencia a su nombre sin un ápice de remordimiento. La sonrisa segura del abogado Javier y sus palabras: «Las pruebas que tenemos ahora son irrefutables. Ganar este caso es solo cuestión de tiempo», iluminaron por primera vez en muchos meses una esperanza real dentro de mí. Comencé a esperar con impaciencia el día en que la justicia prevalecería en aquel despacho. Una noche, mientras revisábamos documentos hasta tarde, sonó inesperadamente el teléfono de la oficina.
La secretaria del abogado en un susurro inquieto anunció: «La señora Sofía está en la línea. Dice que necesita hablar con usted de un asunto urgente y confidencial». Era la primera señal tangible de que el pánico había alcanzado su punto máximo en mi hermana. Nuestras pruebas la estaban acorralando. Tomé el auricular. La voz de Sofía llegó cargada de nervios, miedo y un falso arrepentimiento. «María, por favor, detén este juicio. Te daré mucho más de lo que necesitas. Te puedo pagar millones y abandonas todo. Por favor, no destruyas a nuestra familia». Sus palabras solo confirmaron lo que ya sabía. No buscaba perdón ni justicia, solo quería salvar su fortuna. Con un tono frío y firme respondí: «No existe cantidad de dinero capaz de reemplazar lo que un día fue mío, ni de pagar las noches heladas que me hiciste vivir. Mi respuesta la tendrás en los tribunales». Y colgué sin dudar. Cuando el abogado Javier entró en la sala y le conté el último intento desesperado de mi hermana, me felicitó con un asentimiento lleno de convicción. Esto demuestra que han entendido la fuerza de nuestro caso y que están perdiendo. Su única opción ahora es intentar silenciarte con dinero. Y que lo hayas rechazado confirma que estás en el camino correcto. Después de rechazar aquella oferta millonaria, mi deseo de venganza dejó de ser una emoción personal para convertirse en una convicción absoluta de justicia. Lo que quería recuperar no era solo una fortuna, era mi vida, mi nombre, mi dignidad. Y así comencé a esperar el momento en que entraría en la sala de tribunal para enfrentar por fin toda la verdad. Tras meses de preparación legal y después de rechazar la última propuesta desesperada de mi hermana, llegó por fin el gran día. Mientras subía los imponentes y fríos escalones del edificio judicial junto al abogado Javier, los incesantes destellos de los reporteros que nos rodeaban demostraban con estruendo que mi historia había dejado de ser una tragedia personal para convertirse en una causa pública de justicia. En el pasillo del tribunal vi a mi hermana Sofía avanzando con un ejército de abogados vestidos con trajes que valían cientos de miles de euros. Su caminar altivo y distante contrastaba con mi presencia sencilla, sostenida únicamente por la verdad y la justicia. Una vez más comprendí que aquella lucha no era equilibrada, era la batalla de una mujer sola contra una estafadora millonaria. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Sofía fingió seguridad, pero sus ojos traicionaron el miedo que intentaba ocultar. Su gesto de apartar la vista con rapidez fue para mí la más silenciosa confesión de culpa que podría haber pedido. El contacto firme del abogado Javier en mi brazo me dio fuerzas al cruzar las pesadas puertas de la sala. Dentro reinaba un silencio solemne que apagaba el ruido del exterior. Aquel lugar ya no era solo el escenario de un conflicto familiar. Era un espacio sagrado donde la ley y la justicia dictarían su veredicto final. Mientras me acercaba al estrado, sentí como todos los recuerdos de mis días en las calles, el frío que paralizaba mis manos, la vergüenza de buscar sobras, la humillación de haber sido traicionada por la única persona en quien confiaba, volvían a mí, pero no con miedo, sino con la determinación de contarlo todo. Mi único propósito era revelar cómo mi hermana había robado la herencia de nuestro padre y me había arrojado sin piedad a la miseria. «Señoría», comencé, «estoy aquí para explicar cómo Sofía, mi hermana, se apropió cruelmente de la herencia que nos correspondía a ambas por igual. Utilizó un poder notarial falsificado que me presentó como un simple trámite administrativo. Confié ciegamente en ella y firmé sin sospechar que aquel documento había sido manipulado para hacerme parecer renunciante a todos mis bienes. Solo cuando me quedé en la calle, sin un céntimo, descubrí la magnitud de su engaño.
expliqué cómo, tras enviarme a una casa húmeda en las afueras con una pequeña ayuda económica y cortar toda comunicación, me dejó completamente aislada. Cuando el dinero se agotó, fui expulsada de ese lugar y mi vida se convirtió en una pesadilla de frío, hambre y vergüenza. Mientras yo vagaba por las calles, ella disfrutaba de una vida de lujo sin mostrar el más mínimo remordimiento. Conté también cómo, a punto de morir de frío frente al edificio donde vivía, encontré el pequeño cuaderno negro que Sofía dejó caer accidentalmente. Ese cuaderno no solo contenía pruebas de sus mentiras, sino también citas secretas, planes con el abogado Javier y anotaciones que contradecían sus declaraciones públicas. Era la prueba más personal y contundente de que siempre había sabido dónde estaba yo y que jamás me había buscado. Por todo ello, señoría, dije al concluir, lo que Sofía cometió no fue únicamente un fraude financiero, fue un crimen moral, un atentado contra la vida de una persona y una traición imperdonable a la memoria de nuestro padre. Solicito que toda la herencia sea devuelta íntegramente y que se haga justicia, no por venganza, sino para restaurar la verdad y reparar el daño causado. Tras mis declaraciones, en las que relaté meses de dolor y traición, el abogado de mi hermana, vestido con un traje carísimo y con una expresión cargada de desprecio, se levantó de golpe y exclamó: «Señoría, lo que cuenta la señora María no es más que el producto de las alucinaciones de una persona cuya estabilidad mental está gravemente comprometida. Necesita tratamiento psicológico, no un juicio. Todo esto es un intento desesperado por apoderarse de una fortuna». Sus palabras, cargadas de falsedad, buscaban destruir mi honor. Pero el ataque se desmoronó de inmediato. El abogado Javier presentó al juez los informes psicológicos que demostraban mi estabilidad emocional, así como las amenazas enviadas por Sofía. Al ver estos documentos, quedó claro que mi testimonio era coherente y estaba respaldado por pruebas sólidas. Las mentiras se quebraron frente a la fuerza de la verdad. El abogado de Sofía, frustrado, trató entonces de centrarse en el pequeño cuaderno negro que yo había encontrado. «Ese cuaderno no lo perdió mi clienta», dijo. «Usted lo robó, ¿no es así?». Con calma, respondí que se analizaran las huellas dactilares del objeto. Sabía que revelarían la verdad. La expresión de pánico en el rostro de Sofía confirmó mi certeza antes incluso de que los peritos hablaran. En ese momento intervino el juez. «Señor abogado, le ruego que se concentre en los documentos presuntamente falsificados. El estado psicológico de la testigo no es objeto de este procedimiento». Su advertencia fue un recordatorio poderoso de que la justicia aún tenía voz en aquella sala. Cuando abandoné el estrado, miré a los ojos de Sofía. Vi en ellos una mezcla amarga de terror y rabia. Sin embargo, dentro de mí ya no quedaba ni venganza ni odio, solo el firme deseo de recuperar mi dignidad y mis derechos. Caminé hacia el abogado Javier sabiendo que la ley derrotaría la riqueza ilícita de mi hermana. Inmediatamente después, el ambiente en la sala se electrizó. El abogado Javier colocó sobre la mesa un voluminoso informe pericial y llamó al estrado a un experto caligráfico.
El especialista presentó gráficos detallados que mostraban mi firma auténtica junto a la firma falsificada que Sofía había utilizado para despojarme de mi patrimonio. Las comparaciones científicas fueron demoledoras. Diferencias en presión, trazos temblorosos, quiebres imposibles de replicar en una firma verdadera. El perito lo dijo con absoluta claridad. La firma del poder notarial era falsa. Era la prueba definitiva. Toda la estructura de mentiras que Sofía había construido comenzaba a derrumbarse ante los ojos de todos. Vi cómo los abogados que la rodeaban se inclinaban unos hacia otros, murmurando con inquietud, incapaces de defender lo indefendible. Todo lo que habían sostenido durante meses se desvanecía bajo el peso de la evidencia científica. El rostro desencajado de mi hermana era la prueba viva de que la verdad había salido a la luz. En ese instante crítico, el abogado Javier presentó como prueba el pequeño cuaderno negro que Sofía había dejado caer meses atrás. Lo abrió frente al juez, mostrando las citas secretas, los planes encubiertos y los cálculos ilegales que Sofía había preparado desde mucho antes. La combinación del informe pericial y el cuaderno sellaron el destino de mi hermana. Sofía se levantó de golpe gritando: «¡Es mentira! ¡Todo es mentira! ¡Yo no hice nada!». Pero su voz temblaba, débil y quebrada. El juez golpeó suavemente el mazo, llamando al orden. Y en ese silencio solemne, comprendí que mi hermana no solo había perdido su fortuna, había perdido también su reputación, su máscara y toda credibilidad. Después de que el juez recuperara el orden en la sala con un firme golpe de su mazo, ignorando los gritos descontrolados de mi hermana Sofía, observó con gesto severo el informe pericial y las pruebas de falsificación sobre la mesa. Con voz solemne anunció que, dada la evidencia científica presentada y la falta de argumentos sólidos por parte de la defensa, la audiencia quedaba aplazada hasta la emisión del veredicto final. En ese instante, la mirada cargada de triunfo del abogado Javier me confirmó que todos nuestros esfuerzos, todos los meses de preparación secreta, no habían sido en vano. Mientras tanto, los abogados de Sofía recogían sus documentos con un aire derrotado. Incluso antes de que el juez anunciara su decisión, ya comprendían que su clienta había perdido. Ver a mi hermana abandonar la sala prácticamente arrastrada por sus propios abogados, con el maquillaje corrido por el llanto y la expresión completamente descompuesta, me mostró que por fin el peso de todas mis humillaciones y de mi sufrimiento en las calles estaba recayendo sobre ella. Su reputación se desmoronaba incluso más rápido que la fortuna que me había robado. Cuando los flashes de la prensa estallaron de nuevo al salir por la puerta del tribunal junto al abogado Javier, supe que ya no era la mujer desesperada que un día vagó por las calles. Ahora era una heredera legítima, fuerte y digna, luchando por lo que le correspondía por derecho. A diferencia de mi hermana, mi rostro reflejaba la serenidad de quien no tiene nada que esconder. Al subir al coche que el abogado Javier había organizado para mí, estreché su mano y le dije: «Esta es la victoria de su honestidad y de su perseverancia. Gracias». Solo quedaba esperar la resolución final del tribunal. Y durante esos días de tensión, aguardé con una impaciencia contenida el instante en que mi vida, por fin, volvería a su cauce. Los días siguientes fueron para mí incluso más angustiantes que aquellos meses en las calles.
En la seguridad y calidez de la oficina del abogado Javier, no podía dejar de pensar en el veredicto, en las consecuencias finales de la traición de Sofía y en el rumbo honorable que tomaría mi vida una vez recuperada la herencia de nuestro padre. Al tocar el pequeño collar de plata de mi madre, el mismo que había recuperado gracias al abogado Javier, recordé los momentos en los que dependí de una barra de pan comprada con monedas sueltas, las noches heladas bajo el puente y el abandono cruel al que me había condenado mi hermana. Todo aquello confirmaba que mi lucha era necesaria, justa e innegociable. La víspera del veredicto, el equipo de seguridad del abogado Javier me entregó una nota enviada en secreto por un intermediario. En ella Sofía me pedía verme una última vez antes de la sentencia en una cafetería con la intención de resolverlo en familia. Sentí una profunda repulsión. Apreté el papel entre mis dedos y lo arrojé a la basura. Ya no quedaba nada que hablar. Me volví hacia el abogado Javier y dije, la única respuesta que mi hermana recibirá será la que salga de la boca del juez. No pienso reunirme con ella ni en una cafetería ni en ningún otro lugar. Sabía que mientras Sofía no comprendiera la gravedad moral y legal de lo que había hecho, ya no existía ningún puente posible entre nosotras. Para mí, ella ya no era una hermana, era simplemente una delincuente. Aquella noche me deshice de todas las dudas, del dolor y del miedo, y cuando al amanecer me dirigí al tribunal acompañada por el abogado Javier, supe que la ropa limpia y digna que llevaba no era solo un atuendo, era el símbolo de mi honor recuperado. Recuperar la herencia de nuestro padre no sería únicamente un acto legal, sino también la liberación definitiva de mi alma. La mañana del día del veredicto, mientras avanzaba hacia el edificio judicial junto al abogado Javier, la multitud de periodistas y las miradas curiosas de quienes aguardaban en la entrada demostraban que aquel caso había dejado de ser una tragedia personal para convertirse en un símbolo público de justicia. Y yo, tras años de lucha, entré con dignidad y una determinación inquebrantable. Ya no había vuelta atrás. Cuando las puertas de la sala se abrieron de nuevo y vi a mi hermana Sofía entrar, noté un contraste absoluto con su actitud de la audiencia anterior. No había rastro de ostentación. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, su rostro demacrado, y ni siquiera sus lujosas prendas conseguían disimular el desplome de su espíritu. Caminaba entre sus abogados casi arrastrando los pies, prueba irrefutable de que su vida construida sobre mentiras se estaba derrumbando. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en ella una mezcla de odio y desesperación, pero ni un solo destello de arrepentimiento. Solo miedo animal a perderlo todo y una ira desbordada hacia mí. Yo, en cambio, la observé con una frialdad absoluta y no aparté la vista. El tiempo de la compasión había terminado. El martillazo del juez llenó la sala con un silencio tenso y absoluto. Todos se pusieron de pie mientras él entraba. Sentí mi corazón golpeando con fuerza dentro del pecho. Sabía que en cuestión de segundos se sellarían mi futuro y el de mi hermana. Cuando el juez tomó el voluminoso expediente y comenzó a separar los documentos para leer su decisión, viví los últimos instantes de una larga batalla. Meses de frío, de hambre, de humillación. Todo desembocaba en aquel único aliento. Apreté la mano del abogado Javier con fuerza, esperando las palabras que significarían mi renacimiento y la caída definitiva de Sofía. La voz del juez, profunda y firme, llenó la sala. Explicó que tras analizar el informe pericial, los documentos falsificados y las pruebas presentadas,
quedaba demostrado que la firma del poder notarial era falsa y que todos los actos legales derivados de aquel documento debían considerarse nulos. Era la confirmación jurídica de toda mi lucha. Pocos minutos después, leyó el veredicto final. Se restituirán a la señora María todos los derechos sobre la herencia de su padre. Las propiedades serán transferidas de inmediato a su nombre y la señora Sofía será remitida a las autoridades competentes por los delitos de falsificación y fraude. En ese instante, sentí cómo la sed de justicia que llevaba meses ardiendo dentro de mí se apagaba por fin. El juez golpeó el mazo y selló la sentencia. Vi el rostro de Sofía ponerse completamente pálido. Su cuerpo, sacudido por el shock, se desplomó sobre la silla. Ni sus abogados fueron capaces de reaccionar. Estaban tan desconcertados como ella. Todo su mundo, su riqueza, su prestigio, su arrogancia, se quebró en un solo segundo bajo la voz de la justicia. Y yo me giré hacia el abogado Javier con la primera sonrisa auténtica que había logrado esbozar en meses. Al salir de la sala, pasé junto a mi hermana que permanecía en el suelo, derrotada, consumida por la desesperación y la ira. Sus ojos seguían cargados de odio, pero yo ya no sentía nada hacia ella, ni rencor, ni venganza, ni siquiera tristeza. Solo una paz fría y profunda, la paz que sigue al triunfo de la justicia. No me detuve, no volví la cabeza, caminé hacia la vida que por fin volvía a pertenecerme. Al atravesar el pasillo repleto de periodistas, sentí cómo la luz del sol iluminaba mi rostro. Era como si también mi alma quedara finalmente clara y libre. Había salido desde la oscuridad bajo un puente para recuperar no solo mi herencia, sino también mi honor y mi fe en la vida. Y aquel triunfo, impecable y justo, era la prueba más grande de que la verdad siempre termina por imponerse sobre las mentiras más arrogantes. Tras la confirmación definitiva de la sentencia y la finalización de todos los trámites legales, regresé junto al abogado Javier a la entrada del mismo edificio lujoso del que, tiempo atrás, mi hermana me había hecho echar como a una mendiga. Esta vez, el mismo guardia de seguridad se inclinó con respeto y abrió la puerta para mí. Fue la prueba más palpable de que no solo había recuperado mi fortuna, sino también mi dignidad y mi honor. Entré con la cabeza en alto. Cuando crucé el umbral del ático que durante meses había pertenecido ilegalmente a Sofía, la vivienda que me correspondía por derecho, contemplé la impresionante vista de la ciudad a mis pies. Desde ahí pude ver el puente bajo el cual había dormido semanas antes, y esa imagen me recordó de nuevo que la justicia puede ser implacable, pero también extraordinariamente dulce. Cada mueble de aquella lujosa sala era un símbolo del sufrimiento que yo había soportado y de la codicia que había consumido a mi hermana. Sentada en el salón, tomé el periódico que el abogado Javier me había traído. En él se anunciaba que Sofía no solo había perdido su fortuna, sino también su reputación y su libertad, y que enfrentaría cargos por falsificación y fraude. Aquellos titulares demostraban que el mundo corrupto que ella misma había construido había terminado por devorarla. La justicia no se limita a devolver el dinero, también exige pagar el precio del crimen. Aunque recuperar mi patrimonio representaba una victoria enorme, la batalla había dejado cicatrices profundas. Aunque el peso sobre mis hombros comenzaba a aliviarse, la ausencia de un vínculo fraterno, ese lazo roto que ningún dinero podía reparar,
dejaba un vacío silencioso a mi lado. Intenté llenar ese vacío no con odio, sino con paz, siguiendo la voz de mi conciencia. Al mirar la ciudad desde la ventana, prometí que jamás volvería a vivir bajo la sombra del pasado. Utilizaría aquella fortuna no para el lujo, sino para ayudar a quienes, como yo, fueron víctimas de la injusticia. Yo había conocido el frío de las calles y la crueldad de la desigualdad. Sabía muy bien cuánto valía un acto de misericordia cuando se ha perdido todo. Mi primera decisión fue ayudar a personas mayores, abandonadas o traicionadas por sus propias familias. Durante mis días en las calles había comprendido el valor incomparable de la bondad, y ahora que tenía los medios, convertir ese valor en acciones se convirtió en mi misión. Mi gratitud hacia el abogado Javier era indescriptible. Él no solo me ayudó a ganar una batalla legal, sino que reconstruyó mi fe en la humanidad. Por ello, le pedí que gestionara personalmente todos los trámites de la fundación benéfica que había decidido crear con mi patrimonio recuperado. Su honestidad y su ética eran el pilar perfecto para aquel nuevo proyecto. Mientras tanto, el proceso legal contra Sofía avanzaba. Sabía que su vida de lujo había terminado para siempre y que recibiría la pena que merecía. Para mí, sin embargo, Sofía había dejado de ser una amenaza. Ya no formaba parte de mi presente. Era una lección amarga y lejana. Arranqué de mi interior el rencor y la ira y avancé hacia el futuro con un corazón más fuerte. El pequeño collar de plata de mi madre ya no era solo un recuerdo. Se había convertido en una brújula moral. Me había sostenido cuando lo había perdido y me fortaleció aún más cuando lo recuperé. Aquel objeto me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en cifras, sino en integridad, en valentía y en honor. Mi historia no es la historia de una venganza, sino la de una mujer que recuperó su vida y su dignidad. Que nadie lo olvide. Por muy cruel que sea la vida, la honestidad y la determinación son fuerzas invencibles. La justicia siempre encuentra su camino tarde o temprano, y al final lo correcto prevalece.